Buenas noches amigos, una edición especial de Punto de Vista. Hoy nos ganó el tiempo y la verdad que agradecemos a que está con nosotros el ingeniero Luis Miranda Gutiérrez de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha. Él es subdirector de estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales. Habíamos comprometido la presencia del ingeniero Ríos Villagómez, Edson Ríos Villagómez, sin embargo, por situaciones de temas laborales no ha podido estar. Entonces vamos a iniciar la entrevista en un tema para nosotros, para la población de Ica, complejo. Hemos sido bien críticos en algunos momentos sobre el rol que cumple la Autoridad Administrativa del Agua, pero sobre todo porque la percepción que en algún momento hemos recogido a través de algunos estudios es que hay complacencia hacia determinadas empresas agroexportadoras que para nosotros representa un importante ingreso económico para el país. De hecho, están en primer lugar en el Producto Bruto Interno, el crecimiento económico está en avance, pero nosotros nos preguntamos hasta dónde un derecho humano tan fundamental como es el recurso hídrico, el agua de consumo, se ve afectado si es que sigue creciendo desmedidamente la agroexportación y por otro lado no se equilibra el tema de cómo se va la población de Ica agua o agua para las agroexportadoras. Ingeniero, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Agradecemos su presencia y esta deferencia de auxiliarnos en el programa. Sabemos que ha sido complejo. No queremos centrarnos en el punto de Iván Chía, representante de Agrícola Miranda, y lo ocurrido con este tema a partir de conferencias, dimes y diretes y la prensa de por medio. De eso vamos a hablar más adelante, un pico quizás. Pero sí nos interesa saber cuán sostenible, más que cuán sostenible, cuán preocupante es para la población de Ica que el recurso hídrico se esté agotando y que afecte tanto al empresariado, al crecimiento económico, pero de manera especial a la población. Buenas noches. Buenas noches, señorita Rosario Guayanca, buenas noches a tus televidentes. Bueno, efectivamente agradezco la invitación. Como lo has mencionado, el ingeniero Ríos pues hoy está cumpliendo obligaciones de carácter propios de la institución, ¿no? Y seguramente en algún momento gustoso va a poder estar con ustedes. Bueno, sí, la problemática del agua en la región ya creo que se viene acentuando y está tomando algunos ribetes de gravedad, ¿no? Nosotros como autoridad desde el año pasado hemos iniciado el plan de gestión y en él estamos identificando precisamente todos estos problemas que se vienen obviamente aumentando cada día, ¿no? Producto de algunas de las denuncias también de algunos usuarios con respecto a las perforaciones de pozos, aún estando en una zona de veda, y que obviamente esto viene desde el año 2008, 2009, 2010 y sin embargo siguen perforando sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Ahora, ¿se tiene un estimado, la agenda mediática se ha dado en los medios en momentos cuando han hecho los censos? Nosotros hemos tenido información, en algún momento la hemos hecho pública también, que el personal no ingresaba a los fondos, que hay, digamos, como que es mi propiedad privada, pero más allá de ver estos temas domésticos ¿no? o muy superficiales, es decir, ¿se tiene establecido, cuál es la dimensión del problema? ¿Qué es lo que debe pasar? ¿Quién debe actuar? ¿O es que vamos a esperar que no haya agua para recién decir qué hacemos? No, definitivamente los primeros datos estadísticos que tenemos y que seguramente a la prensa se le van a proporcionar va a ser seguramente en este fin de año. Ya tenemos registrado aproximadamente casi el 90% de los pozos en el Valle de Ica, ¿no? Y hemos iniciado hace 2 meses en el Valle de Viacurí. O sea que ya tenemos los primeros resultados en el próximo mes del Valle de Ica y seguramente de las alternativas de solución que van a permitir incrementar la recarga del acuífero. Esto para hacerlo sostenible, ¿no? Como tú comprenderás, la autoridad no está en contra de la agroexportación, la autoridad no está en contra de que el crecimiento de la región continúe, ¿no? Y obviamente eso le da trabajo, ¿no? Obviamente a toda esta población en Ica, y la autoridad está convencida de que no solamente haciendo el censo, el monitoreo, tratando de ingresar, como tú bien lo dices, en algunos predios no podemos ingresar y que tenemos que tener el apoyo del Ministerio Público, en este caso, para poder ingresar y tomar simplemente los datos, porque nosotros lo único que estamos haciendo es tener la información
lo más clara, específica, lo más cercana a la realidad. Así es, irreal, para poder hacer nuestro trabajo de solución posterior. Ingeniero, a ver, uno se pregunta y dice, a ver, una empresa agroexportadora que le saca, porque está comprobado, además si se ha informado, que Ica y Perú tiene el privilegio de producir 2 veces espárragos o 2 veces sus cultivos, mientras que en otras partes de otros países es una sola vez. Por lo tanto, está duplicando su recuperación de inversión. 1, 2, que tiene un pago laboral, que en el caso ustedes no ingresan, pero de pésimas condiciones, que no está cumpliendo con la responsabilidad social. Encima, tiene la mayor cantidad de pozos, o sea, si debiera tener 1, tiene 2, 3 o 4. Lo de Agrícola Miranda ha dicho que tiene 10, imaginémonos, o sea, la dimensión. Y entonces, y está con toda la impunidad, uno dice, ¿dónde están las instituciones del Estado ahí? No, nosotros obviamente somos autoridad. Y tenemos que hacer prevalecer ese principio de autoridad que debe tener el Estado precisamente ante un recurso tan importante como es el agua. Nosotros actuamos siempre de oficio ante cualquier denuncia. Nosotros a través del plan de gestión estamos promoviendo de que haya un uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas, no permitir que se sigan perforando pozos y otros obviamente sin la debida autorización. Y también saludamos y felicitamos cuando se hacen el uso de tecnologías, ¿no? En este caso el río por goteo o el río por pulsos, para tratar de cuidar o ahorrar el recurso hídrico. Sabemos y entendemos que Ica hoy por hoy está dentro del pilar económico, es el más fuerte casi en todo el país, y el que agroexporta la mayor cantidad de cultivos, o sea, el espárrago, el páprica, la uva, etcétera. Y sus rendimientos de producción alcanzan, como si bien lo has dicho, 2 veces más que los de otras regiones, ¿no? Y sin embargo, nosotros como autoridad vamos a empezar a regular. Precisamente este plan de gestión va a permitir regular, ¿no? Y establecer de repente en el más breve plazo, de acuerdo a los resultados que tengamos, las tarifas correspondientes por el pago que debería darse al Estado, ¿no? por el uso del agua, ¿no? ¿Qué es los resultados que empieza a establecer el plan de gestión? O sea, ¿por qué es importante que el plan de gestión resulte al margen de tarifas, pagos que usted acaba de señalar? Mira, si hacemos un ejemplo, nosotros generalmente hasta hace 2 o 3 años que se hizo el inventario, teníamos, de los inventarios que se hicieron anteriormente, teníamos alrededor de 300 millones de metros cúbicos. Estamos casi en el 60 o 70% y tenemos registrado alrededor de 100 millones de metros cúbicos casi en el valle. Ha descendido. O sea, vemos que posiblemente hay algunos factores, ¿no? Haya descendido el nivel freático y ya no haya esa masa anual. ¿Y en qué tiempo entre 300 y 100? O sea, esperamos que cuando termine el plan de gestión lleguemos terminando Vía Curi de repente 200 millones y tengamos ese dato. O sea, ya el dato de 300 millones como que ha quedado desfasado. Claro, pero eso es preocupante porque si ha sido tan acelerado este nivel de descenso en la napa freática, uno dice, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda de agua? Nosotros como institución de derechos humanos cuando fuimos los primeros que dijimos que se está agotando el agua, nos dijeron que éramos locos, que estábamos atentando contra el desarrollo económico, que eso no podía ser, y hoy el ANA a nivel nacional ha sacado titulares nacionales, en medios nacionales, el agua se agota en Ica. Pero ¿cuál es el titular que nosotros cuestionamos de la Autoridad Administrativa del Agua o la Autoridad Nacional del Agua? El desarrollo sostenible en Ica se agota. Cuando no debiera ser el desarrollo sostenible de la economía, sino la calidad de vida de la población iqueña se ve afectada, porque sin agua, ¿qué somos? Efectivamente. ¿No? Entonces, eso nos preocupa en términos de qué situación reguladora va a asumir la Autoridad Administrativa Chaparra Chincha. Nosotros generalmente vemos que definitivamente el hacer un uso excesivo del agua cuando no lo necesitas es porque la estás malgastando, la estás desperdiciando. No solamente en el entorno poblacional, sino en el entorno también agrícola o algún otro tipo de uso, ¿no? En este caso muy poco, que es el industrial. Nosotros generalmente cuando sinceramos las cifras, le pedimos obviamente en este caso al agroexportador qué cultivos tiene. Esa es otra realidad. ¿No? ¿Qué cultivos tiene? Y ya inmediatamente sabemos, ¿no? Con los parámetros que tenemos, el agua que necesita. Varios investigadores nos han precisado en el auditorio de Codica y en eventos que hemos hecho que el espárrago se lleva piscinas de agua.
o sea, por cultivo, mientras que otros productos, o sea, ¿por qué no también equilibrar? ¿Cuál es la solución, ingeniero? O sea, nos acaban los minutos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué se está haciendo? Se hablaba del proyecto La Polvareda, el proyecto de Pampas que estaba trabajando, va a favorecer a la gran empresa privada, al gran exportador, pero no al pequeño, al mediano. Entonces ahí también habían como situaciones de, no sabemos si es información o es que no hay un adecuado información para saber qué nos favorece a ICA. Sí, definitivamente nosotros estamos en una etapa de difusión y sensibilización. Son dos proyectos, ¿no? El proyecto de la zona norte y el proyecto de la zona sur, que es la zona prácticamente del Valle de Ica. En el lado norte tenemos el proyecto de la presa La Polvareda. Es un proyecto que tiene mucho interés del Estado, ¿no? El ministro de Agricultura ha dado las órdenes específicas, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua otorgó ya 200 millones de metros cúbicos para obviamente la elaboración del proyecto, ¿no? Ese proyecto ya está a nivel de PIB, ¿ya? Proyecto de inversión pública. De esos 200 millones de metros cúbicos, nosotros tenemos registros de que hay un déficit de 95 millones para la Junta de Usuarios de Pisco. De esos 200 vamos a entregar 100 millones para Pisco, ¿no? Con eso van a cubrir su déficit anual, y los otros 100 millones van a permitir recargar, ¿no? La zona que va a permitir levantar los acuíferos tanto en Villacurí y Lanchas. Y vamos a crear de repente en una zona cercana a esta zona de recarga el incremento obviamente del área agrícola correspondiente. Eso es para el caso de la zona norte. Me permite, uno dice 200 millones es mucha plata. Ambos proyectos importantes, de gran envergadura. Favorece... El proyecto cuesta 1.200 millones de soles. El déficit, ¿quién lo cubre? ¿Cómo se va a hacer? Porque si es 1.200... ok, los 1.200... ¿Esto no es una forma de subsidiar a la gran empresa y olvidarnos de los pequeños y los medianos? ¿O favorece a todos? Favorece a todos. Porque si estamos pensando de que se va a hacer una presa, obviamente ya hay mucho interés del Ministerio de Energía y Minas para que la presa sea construida en tales condiciones, para que también se construya ahí de repente una estación mineléctrica que pueda favorecer a la región. ¿Y por qué ha generado cuestionamiento? Porque hay voces discrepantes que dicen, no, este proyecto que está pensado solo para el gran exportador. Si miramos, el gran agroexportador está o va a esperar que se recargue el acuífero todavía para poder usarlo. No lo está usando directamente como sí lo va a usar obviamente los usuarios de Pisco. O sea, solamente lo estamos reteniendo y lo vamos a llevar a unas zonas para que se infiltre y luego de repente pueda ser usado por el ¿Esta agua es excedente de o es Pisco, que va a afectar el nivel de descenso del agua? No, el río de la Pisco Napa anualmente está arrojando al mar cerca de 1.000 millones de metros cúbicos. Y nosotros solamente vamos a coger 200 millones de metros cúbicos. O sea, igual se van a perder 800 millones de metros cúbicos al mar, que no podemos hacer, pues no tenemos la infraestructura hidráulica adecuada para eso. Es en el caso de la zona norte. En el caso de la zona sur ya hemos iniciado el Plan Pira. El Plan Pira es el programa de incremento de la recarga del acuífero en el Valle de Ica. ¿Qué quiere decir el Plan Pira? Hemos empezado por el inventario de la infraestructura hidráulica menor, en apoyo obviamente a las juntas de usuarios de aguas subterráneas. Estamos coordinando acciones con la junta de usuarios tanto del distrito de Río de Ica como la Chirana, y vamos a tratar de rehabilitar todos esos canales que son las venas. Son las venas que van a permitir por ahí recargar el agua obviamente superficial hacia el acuífero. ¿Qué ha pasado últimamente en estos últimos años? Y posiblemente haya sido uno de los problemas por lo cual haya descendido la napa freática, es precisamente que estos canales se han extinguido. Se han extinguido por varias razones. Porque no le dan uso, o porque el agricultor ya no tiene que cultivar, o la agroexportación ha comprado terrenos y predios y ha hecho desaparecer esos canales. O ha instalado demasiados pozos. Y aquí me indican que ya no tenemos tiempo, pero quiero un par de minutos robarle a la producción. Es el caso de Agrícola Miranda. Tiene que ver, yo he entrado más al tema de a profundizar cuál es el problema que está pasando con el recurso hídrico, pero no podemos taparnos los ojos y decir por qué no se hizo público, por qué esta situación de tensiones que una empresa de exportadoras, una sola empresa tiene la cantidad de pozos. ¿Qué papel hace la Autoridad Administrativa de Agua Chaparrachincha en ese lugar? ¿Qué sanciones, qué penalidades? ¿Quiénes se compran el pleito más allá de la Autoridad Administrativa del Agua? En la zona de Villacurí, como te acabo de comentar, es una zona un poco peculiar.
Obviamente está la mayor cantidad de empresas, ¿no? Está la mayor cantidad de empresas agroexportadoras. ¿Se tiene una cifra exacta de cuántos pozos? Porque se hablan de 300, se hablan de tantos ilegales, pero no hay una cifra. En realidad, el censo que estamos haciendo es el que va a arrojar exactamente cuántos pozos. Nosotros, con los inventarios y monitoreos anteriores, tenemos alrededor de 700. Entonces, ¿700 formales o dentro de esos 700 los ilegales? Todos los inventarios, en el inventario total. Cuando hacemos un inventario, ahí obviamente tenemos cuáles son los que se encuentran en cualquiera de los estados, si es utilizable, no utilizable, etcétera, ¿no? Entonces, este censo va a permitir, como lo has dicho, realmente saber cuántos pozos hay y saber cuánto están extrayendo recursos. ¿Qué va a pasar con aquellas empresas que se sabe, como en este caso Agrícola Miranda tiene tanta cantidad y eso no está permitido? Nosotros generalmente lo que hacemos es que el ente instructor, en este caso el ALA Río Seco, haga los informes correspondientes, las averiguaciones, porque eso lo dice la ley. Hay que hacer las averiguaciones correspondientes y de acuerdo a lo que se pueda obviamente determinar en esos informes técnicos, el área de asesoría jurídica iniciará las acciones adecuadas. En este caso es el procedimiento administrativo sancionador, que obviamente va desde una multa económica que va entre 5 unidades impositivas tributarias a 1000, ¿no? Dependiendo de la gravedad y la cantidad de pozos obviamente que se tengan, y el sellado de los pozos. Mi pregunta iba, o sea, no es un tema económico, no es un tema que te pongo una cantidad de 300.000 soles de multa y sigues con tu pozo, no, se van a clausurar. Pero ante tanta informalidad, ante tanta situación de manejo, ¿hay capacidad o vamos a estar como la Dirección de Trabajo que no tiene ni siquiera los inspectores necesarios para mirar y evaluar las condiciones en que están siendo vulnerados tantos trabajadores? La Autoridad Administrativa del Agua tiene la capacidad técnica especializada de personal de ingresar 700 pozos hasta el momento. Tenemos el apoyo, ¿no? Tenemos el apoyo de las juntas, ¿no? En este caso tenemos el apoyo de los alcaldes de las municipalidades, quienes obviamente consideran que este problema es también de ellos y estamos recibiendo el apoyo, por lo menos estamos ingresando. ¿No hay manejo económico de los agroexportadores y diciendo, tápense un poquito el ojo y déjenme tranquilo? Nosotros tenemos un principio que tenemos que hacer prevalecer en la institución, al menos el personal que ha ingresado en estos 2 últimos años está trabajando con mucha sinceridad. Porque hay mucha plata por medio, ¿no? Me imagino, es casi irremediable pensar de que las agroexportadoras, obviamente con el dinero que manejan, tienen mucho interés. El nivel de utilidades que les queda. Y así es, ¿no? Entonces hay mucho interés de que obviamente no se les toque, no dejan ingresar el paso, pero estamos trabajando. Yo creo que lo que falta ahí un poco es sensibilizar, capacitar un poco a la gente, a darle a entender de que obviamente el recurso hídrico es de todos los peruanos, y que tenemos que cuidarlo y preservarlo y que la autoridad obviamente está gestionando alternativas de solución que van a permitir regular precisamente su extracción. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. No nos queda más tiempo. Hemos conversado con el ingeniero Luis Miranda Gutiérrez de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparro Chincha en su condición de subdirector de estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Punto de Vista.